Buenos días. Siendo hoy 17 de mayo del 2020, les saludo deseando que estén bien. Algunos saliendo poco a poco del confinamiento, como en el caso nuestro acá en Francia, en París estamos poquito a poquito eh, siguiendo el proceso, y otros todavía están guardados en sus casas y esperando el momento. Para los que se han conectado y no me conocen, soy Sara Ledesma y vengo con una pregunta para ustedes. ¿Saben qué se celebra este lunes, es decir, el día de mañana, 18 de mayo del 2020, el día 40 en la cuenta de Homer? Bien, creo que muchos no han escuchado nunca esta palabra, Homer, la cuenta de Homer, y no saben de qué se trata. Vamos a ir descubriendo este misterio poquito a poquito. Un Homer es una antigua unidad de medida que es equivalente a 1300 gramos o 1,300 kg, usada en la época del Templo de Jerusalén. La palabra Homer es a veces traducida como gavilla. Bueno, ahorita creo que ya van entendiendo mejor, ¿no? Porque ya tienen una idea de lo que es una gavilla. Específicamente, se junta una gran cantidad de grano y se coloca, se agrupa en fardos. Fardos, o lo que nosotros conocemos más comúnmente como un saco. El periodo entre la fiesta de Pesach o Pascua, más conocida como Pascua, y Shavuot, la fiesta de Shavuot, más conocida como Pentecostés, se conoce, ese espacio entre estas dos fiestas se conoce como el periodo de Homer. Y ya que contamos los días desde el momento en que el primer Homer de cebada fue llevado al templo. En la celebración de la Pascua hay la cosecha de la cebada. Y a los 50 días, o sea, el espacio entre la fiesta de Pesach o Pascua y la fiesta de Shavuot o Pentecostés, hay un espacio de 50 días que viene a ser el tiempo de Homer. Ahora, ¿por qué esta fecha de Shavuot es tan importante? Yo les había explicado la vez pasada que en el 8º día de la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, se celebraba Simchat Torah, o sea, el momento en que es un recordatorio, traer a la memoria el momento en que el pueblo de Israel recibió la Torah. Pero en este caso específico, es en esta fiesta de Shavuot donde realmente sucedió. Es el momento en el que el Eterno le entregó al pueblo de Israel la Torá en el monte Sinaí. Hoy en día, al revivir esta experiencia en el Sinaí, vamos a observar una misbah. Misbah significa mandamiento, un mandamiento especial llamado contar el Homer, en la que realmente se cuenta en voz alta cada uno de estos días, comenzando en la segunda noche de Pesach. El Homer era una ofrenda especial traída al templo sagrado, el templo de Jerusalén, durante esta temporada. Para entender primero, necesitamos responder una pregunta aún más básica. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Yud-Heh-Vav-Heh esperó 50 días después que los judíos dejaron Egipto para darles la Torá? ¿Por qué no se las dio en Egipto o inmediatamente después de su partida? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Bueno, la respuesta es que los judíos todavía no estaban equipados espiritualmente para recibir la Torá. Por más de 200 años habían vivido en una sociedad egipcia conocida por ser el centro mundial de la inmoralidad y de la depravación.
Y a pesar de no tener participación directa del pueblo judío, o sea, a pesar de que el pueblo judío no participó de estas actividades, se mantuvo al margen, sin embargo, había una influencia en sus vidas y se filtraron en sus conciencias, o sea, sus conciencias estaban contaminadas con este tipo de actividades que se realizaban en Egipto. Y aquí vamos a ver que el libro principal de Kabbalah, quizás algún momento ustedes escucharon esta palabra Kabbalah. Bueno, lo importante de esta parte es que la Kabbalah tiene un libro que se llama el Zohar. Y en este libro se dice que cuenta que en Egipto los judíos habían descendido hasta el nivel 49 de impureza espiritual. El número 50 era el número más bajo. Y Yud-Heh-Vah-Heh no podía dar la Torá en ese momento a los judíos mientras no estuvieran preparados. Ellos necesitaban limpiarse, porque de otra manera, si el Señor les hubiera dado la Torá cuando ellos estaban contaminados, ellos no hubieran tenido la suficientemente conciencia y no hubieran podido asimilar, aceptar, tomar conciencia de lo que estaban recibiendo. Entonces el Eterno da esta orden de contar el Omer. Ahora, podemos entender por qué los 50 días del Omer son contados en progresión ascendente. Comenzamos el proceso en el nivel 49 de impureza espiritual y cada día quitamos una capa de mugre de nuestras vidas para que nuestra alma se vaya purificando. O sea, nuestra alma que es pura, que está dentro, es como una cebolla, que nuestra alma está ya en medio y todos son capas, capas y capas y capas, así como capas de cebolla, ¿no? Entonces, imagínense sacando una capa, sacando otra capa, para que nosotros podamos, esa alma pura que el Señor nos dio en un momento de nuestra creación, pueda sobresalir. Y es la que puede entender y es la que está consciente de las cosas del Eterno. ¿Me entienden? Es por eso que cada paso, o sea, cada día se reduce tanto el número negativo, se reduce el número negativo de nuestras vidas, o sea, vamos sacando las capas. ¿Y qué aparece? El número positivo. El simple hecho de quitar una capa revela automáticamente el lado positivo del proceso. Ahora, un principio importante para recordar es que no estás compitiendo con nadie más que contigo mismo. La vida no es una carrera para derrotar al otro. La vida es solo una carrera para conquistarte a ti mismo. Mientras ascendemos en la escalera, es más importante la dirección en la que vamos que el peldaño en el que nos encontramos. Es decir, es mejor tener bien clara la meta que estamos siguiendo que estar mirando en qué punto, qué distancia de la meta estamos, porque si vamos a estar nosotros pensando a qué distancia de la meta estamos, va a ser más difícil, nos vamos a desanimar, vamos a mirar atrás, hoy no hemos avanzado nada. Entonces, de eso no se trata de que nosotros prosigamos a la meta. Por ejemplo, una ayuda para reforzar tus objetivos es escribirlos. Escribir ayuda a la persona a concentrarse y a clarificar sus pensamientos. Ten un cuadernillo para escribir estos objetivos diarios y haz una tabla para seguir tu progreso. Ponlo en un lugar visible, como en tu agenda o en el refrigerador, y luego revisa tus objetivos leyéndolos en voz alta. La Torá, al describir el Omer, dice: cuenta para ti. En Levítico 23:15 dice eso. Porque cada persona tiene que hacerlo para sí misma, diciéndolo en voz alta. Elige un momento conveniente y comprométete a trabajar en esto al menos 15 minutos al día. No pospongas el estudio para después, para cuando se hace tarde y estás demasiado cansado. Dite a ti mismo que dedicarás 15 minutos y nada te va a detener.
Cierra tu puerta, apaga tu teléfono y tu computadora. Si necesitas un recordatorio diario, intenta con un amigo o con el familiar más cercano que tengas. Al final del proceso del Omer, habrás vivido una travesía de crecimiento personal y estarás listo para recibir la Torá. La festividad para la que estamos trabajando es llamada Shavuot, lo que significa semanas. La palabra Shavuot significa semanas. Y el nombre mismo nos dice que sin las semanas de preparación de antemano, no hay Shavuot. Por lo que no solo tienes que contar el Omer, sino que también tú tienes que participar día a día de este proceso. Y aquí vamos a hacer un alto, porque vamos a descubrir realmente ahora sí qué se celebra este lunes, el día de mañana, 18 de mayo del 2020, el día 40 en la cuenta de Omer. ¿Qué se celebra? La respuesta está en Lucas 24, 50 al 53. Y dice así: entonces los llevó hasta cerca de Betania y alzando sus manos les dio una bendición. Y he aquí que luego de haberles entregado la bendición, él partió de ellos y fue levantado del suelo y llevado arriba al cielo. Y ellos, después de rendirle los honores reales, regresaron a Jerusalén con gran sinja es gozo, con gran gozo. Y estaban siempre en el templo proclamando la gloria del Eterno. En cierto sentido, esta conclusión no deja de sorprendernos. Lucas nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo después que Yeshua se había alejado definitivamente de ellos. Es decir, ¿qué cosa nos está contando Lucas? Lucas lo que nos está contando es el momento en que sucedió la ascensión de Yeshua, o sea, la subida a los cielos de Yeshua. Y yo me preguntaba, ¿no? Me hacía una pregunta a mí misma, y decía, ¿cómo me hubiera podido sentir yo si hubiera estado en esos momentos, en esas, siendo testigo de aquella situación? Bueno, yo pienso, me hubiera puesto triste, ¿no? Pero sin embargo, acá es algo que a mí me deja perpleja, porque Lucas nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo después que el Señor se había alejado definitivamente de ellos. O sea, en el caso de nosotros nos hubiéramos quedado desconcertados, quizá tristes, pero en realidad el mundo no ha cambiado en nada. Y Yeshua ya se había ido al cielo y dejándoles una tarea a los que se quedaban, a sus discípulos, encomendándoles de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, predicándolo a todas las naciones. Parecía esto irrealizable, un trabajo que desde todas las perspectivas superaba sus fuerzas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podrían estar tan alegres si toda separación deja tras sí un dolor? ¿Cómo es posible que su despedida definitiva no les llenara de tristeza? ¿Cómo podemos entenderlo? Y bueno, aquí tenemos la respuesta en Juan 16:7, que dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por tanto, el hecho de que el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, descendiera en el día de Pentecostés, como está escrito en Hechos, esto era una evidencia clara de que Yeshua realmente ya no estaba en la tierra. Y aquí vamos a ver dos momentos históricos importantísimos.
que se dan en esta fiesta en diferentes periodos. En la fiesta de Shavuot, en el monte de Sinaí, se da la entrega de la Torá al pueblo de Israel. Y en el otro caso, que es también la fiesta de Shavuot, en el día de Pentecostés, que es el día número 50, se reciben, o sea, la gente está reunida y reciben al Ruach HaKodesh, la visita del Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, ¿no? Estas dos cosas, estos dos momentos son en diferentes tiempos, pero muy, muy importantes. Ahora voy a hacer un paréntesis para poder completar la idea y que ustedes puedan entender qué significa Shavuot. Shavuot es la segunda de las 3 fiestas importantes en la Torá. Esta festividad acaece el 6 de Sivan del calendario hebreo, exactamente 50 días después de la fiesta de Pesach. Shavuot, ya les dije en un momento, que significa semanas. Esta festividad conmemora la entrega de la Torá de parte de Yud-He Bat-He a Moisés en el monte Sinaí. Esta festividad también tiene un significado agrícola. Corresponde a la época del año en la que en Israel en particular y en el hemisferio norte en general se recogen los primeros frutos. Es por esto que a esta fiesta de Shavuot también es conocida como la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Veamos un poquito la historia. Después que los judíos salieran de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte de Sinaí. Y Yud-He Bat-He les dijo entonces a Moshe, que reuniera a los israelitas para recibir la Torá. Esto está en Éxodo 19, del 1 al 8. Los israelitas respondieron, miren la respuesta de este pueblo, a diferencia de los otros, porque les hago recordar aquí que en el monte de Sinaí el Eterno les habló de la Torá y les preguntó si la podían recibir a las 70 naciones. Y de las 70 naciones, la única que le dijo sí fue Israel. Y le respondió de esta manera: haremos todo lo que nos has dicho, Yud-He Bat-He. Y en hebreo dijeron estas palabras: Na Ashe Nish Benishma, que significa estamos de acuerdo en hacerlo antes de que hayamos oído. O sea, ellos le dicen sí al Eterno antes de que supieran de qué se trataba. Eso es fe. Entonces Moshe les dio a los judíos 2 días para purificarse, lavar sus ropas y prepararse para recibir la Torá al tercer día. Al mismo tiempo, Moshe les advirtió que no se acercaran mucho al monte Sinaí. Desde temprano en la mañana, nubes espesas comenzaron a cubrir la cima de la montaña y se escuchaban y se veían con frecuencia truenos y relámpagos. El sonido del shofar. Ustedes saben, el shofar es un cuerno, ¿no?, de carnero. Y este sonido del shofar se hizo muy recio y la cima en la montaña se cubrió de fuego y humo. Los israelitas que estaban al pie del monte Sinaí estaban maravillados de lo que estaban presenciando. En Éxodo 19, del 9 al 19, ustedes pueden revisar la historia. Moshe entonces subió solo a la montaña y al acercarse a la cima, una potente voz anunció las tablas de la ley.
Toda esta historia la podemos ver en Éxodo 19 al 20, 19 del 20 al 25 y también Éxodo 20 del 1 al 21. Y aquí esto amerita profundizar un poquito más en estos dos hechos históricos. En ambos casos, la fiesta de Shavuot en el monte Sinaí, como el Pentecostés, el Shavuot, la fiesta de Shavuot, del Pentecostés, después que Yeshua se fue después que resucitó, se contaron los 50 días. A los 10 días después que Yeshua fue arrebatado al cielo. En ambos casos se cuentan los 50 días. La cuenta de Omer entra en ambos casos. Otro punto. Los mandamientos de Yud-He-Bat-He, escritos en tablas de piedra, fueron escritos por el dedo de Yud-He-Bat-He. En Éxodo 24:12 lo podemos ver. Y en el caso de Shavuot, o sea, de la fiesta de Pentecostés, después de los 10 días que Yeshua fue arrebatado, se logra entender más claramente que estas tablas de la ley fueron escritas en nuestros corazones. En los corazones de los israelitas ya estaban escritas, pero ahora cuando el Ruach HaKodesh visita en Pentecostés, es como si nos abrieran el entendimiento y entendemos mejor y tomamos conciencia de que estas tablas de la ley están escritas en nuestros corazones. Esto lo podemos ver en Jeremías 31:33 y en 2 de Corintios 3:3. Ahora, hay otro hecho importante que se dio en estas dos fiestas. En la fiesta que sucedió de Shavuot en el monte Sinaí, murieron 3,000 personas, que fueron los que adoraron al becerro de oro, o sea, antes de que Moshe baje del monte. Y algo increíble sucede después de la fiesta, de Shavuot en el Pentecostés, en el tiempo que después de los 10 días que Yeshua fue arrebatado, después de haber recibido al Ruach HaKodesh en sus vidas, ese grupo de personas que estaba en el aposento alto reunido, ahí estaba Pedro, y Pedro predicó, y se convirtieron 3,000. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Y aquí podemos un poquito entender un poquito más. Vamos a ahondar un poquito más. Y vamos a ver que en Éxodo 19:19, como le expliqué primero, dice: se hizo oír una trompeta, que es el shofar, que sonó cada vez más fuerte. Y dice, y Dios, o sea, Yud-He-Bat-He le respondía con voz tronante, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Nótese que no dice el relámpago, dice los relámpagos. Por lo que la voz del Eterno, la voz de Yud-He-Bat-He, al pronunciarse, se dividió y manifestó en 70 voces, en 70 idiomas o lenguas, para que todas las naciones pudieran entender. Fíjense lo grande y maravilloso que fue ese momento. Y ahora vamos al caso de Pentecostés. En esta misma experiencia que sucede en Pentecostés, cuando la gente que estaba en el aposento alto recibe
recibe la visita del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, este grupo de personas dice que cuando hay este derramamiento del Ruach HaKodesh, las personas hablaron en diferentes lenguas. Eso dice Hechos 12, del 2, del 1 al 11. La conclusión. ¿Cómo vamos a concluir este estudio de las fiestas de la primavera? Hemos visto cómo es que estas fiestas se aplican en estas dimensiones, ¿no? Son eventos históricos tanto para la nación de Israel que se han cumplido en Yeshua, en el Mesías, Yeshua, y describen también la forma en que el creyente en lo personal debe de caminar y vivir su vida delante del Eterno. En otras palabras, podemos ver que Dios tiene un plan para que cada individuo pueda acercarse a Él voluntariamente. Así que las fiestas de la primavera no solamente son históricas, sino también sirven como figuras y ejemplos. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 10, del 1 al 12, el 6 y el 11. Bien, estas fiestas de la primavera fueron cumplidas por Yeshua. ¿Cómo? Él murió en el día de la Pascua, o sea, en Pesach, en la fiesta de Pesach. Fue sepultado luego. Y cuando Él es sepultado, es la figura de que el grano de trigo fue enterrado en la tierra. Luego Él resucita como la primicia de la cosecha. Y finalmente, el Ruach HaKodesh fue derramado sobre toda persona en la fiesta de Pentecostés, para que todos los que crean se unieran para formar parte de la cosecha divina de esta primavera. Miren, aunque experimentemos desilusiones amargas y problemas en la vida, si logramos mantener nuestra vida puesta en el Eterno, Él nos llevará de la Pascua de Pesach a la fiesta al momento Shavuot, al momento de Pentecostés, donde Él nos revelará sus caminos y su palabra, la Torá, en una forma más profunda y progresiva. Al mantener nuestra vista firme en sus propósitos, a través de los problemas de la vida, Yud-He Vav-He refinará nuestra fe como harina fina, tal como se hace con el trigo. Y entonces bendecirá nuestras vidas en una forma increíble. Mientras vivamos por Él y para Él y le sirvamos, experimentaremos el mayor gozo que jamás hayamos tenido en toda nuestra vida. Y con este mensaje los dejo. Shalom Ubrajot.